Extraordinario, la limpiadora desafió prohibiciones y reveló un talento oculto que impactó a todos. Esperanza se despertaba antes que el sol, como un ritual que había heredado de su madre. Con manos cansadas, pero firmes, preparaba el desayuno con trocitos del corazón. La vida en el barrio humilde era dura, pero cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. El trabajo honesto es el camino hacia la dignidad, le decía su madre, y esas palabras resonaban en su mente mientras limpiaba, día tras día, los consultorios y oficinas de la ciudad. Sin embargo, bajo su fachada tranquila, había un volcán de dudas y anhelos reprimidos que la atormentaban. Un día, en el consultorio de un médico, mientras reorganizaba un estante polvoriento, encontró una antigua agenda. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre biología y descubrimientos por parte de un reconocido científico. El destello de esperanza que iluminó su mente fue perturbador. Sentía que esas palabras eran un susurro de sus sueños olvidados. Ella había amado la ciencia en su juventud. Pero más allá del titubeo fascinante, el miedo a lo desconocido la envolvía como un manto pesado. ¿Qué pensaría la gente? Su lugar era el hogar, decía la comunidad, y no podía desafiar esa percepción sin poner todo en peligro. Las voces de su entorno pesaban como cadenas. Aún así, la chispa de un nuevo deseo comenzó a brillar. Decidió inscribirse en un curso de biología. La desaprobación de sus conocidos se hizo palpable. ¿Esperanza, en serio? Debes estar en casa cuidando a tus hijos, le decían. Esa presión social la hacía tambalear. En su mente, consideraba la renuncia, el retorno a la seguridad de la rutina conocida. Pero cada vez que miraba a sus hijos, tan emocionados por su propio aprendizaje en la escuela, se daba cuenta de que su lucha era por un futuro mejor, para ellos. La primera clase fue una experiencia de doble filo. La pasión ardía dentro de ella, pero también una sensación de inadecuación. Miradas delgadas la perforaban, burlas silenciosas se entrelazaban con los aplausos. Ella sabía que era la única en su nivel, y sentir esos ojos escudriñadores la desgarraba. ¿Por qué era tan complicado ser quien realmente quería ser? Respiraba con dificultad, su pecho se apretaba. En medio de la presentación de un proyecto que había trabajado con fervor, las risas maliciosas y los murmullos flotaban en el aire. ¿Podría ella desafiar las risas, los comentarios que la ridiculizaban? Cuando reveló su descubrimiento, notó que por un instante, la sala guardó silencio. La tensión se podía palpar, un hilo delgado entre el reconocimiento y el rechazo. Sin embargo, justo cuando el aplauso surgía, las sombras de la duda fueron más fuertes. ¿Estaba realmente lista para pertenecer a esa academia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sintiéndose atrapada entre sus propios deseos y las expectativas ajenas, el dilema se hacía cada vez más agudo. La presión era insoportable. ¿Seguir adelante o retroceder al refugio de lo conocido? La angustia la acompañaba a cada paso en las aulas y en su vida diaria. ¿Valdría la pena luchar contra las adversidades que parecían insalvables? Esperanza se encontraba en una encrucijada crítica. ¿Sería capaz de enfrentar la adversidad de un mundo que parecía reservado para otros, o sucumbiría al miedo que le habían inculcado? En ese momento, con el peso de las voces a su alrededor, su camino pugnaba por definir su esencia. El tiempo avanzaba. Las clases continuaban y, a pesar de la incomodidad,
Esperanza se esforzaba por adaptarse. Cada sesión era un tira y afloja entre el fervor de su deseo de aprender y la angustia del juicio ajeno. Pese a que el escepticismo la rodeaba, dentro de ella crecía un fuego silencioso que no podía ignorar. Sin embargo, las dudas que habían comenzado a asomarse empezaron a transformarse en miedos más profundos. ¿Y si nunca fuera suficiente? ¿Y si su lucha era en vano? Un día, sintiéndose particularmente desafiante, Esperanza decidió elevar su voz en clase. Durante una discusión sobre los ciclos biológicos, planteó un punto de vista que, aunque informal, reflejaba su experiencia cotidiana. El profesor se detuvo y la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Eso es interesante, Esperanza», dijo. En ese instante, sintió que una pequeña parte de su ansiedad se desvanecía. Había sido vista, no como una limpiadora, sino como alguien con un aporte valioso. Motivada por esa simple validación, comenzó a preguntar más. Profundizó en sus lecturas y se unió a grupos de estudio, donde su voz se hacía más fuerte. Sin embargo, había un estigma silencioso que la seguía. Sus compañeros, algunos más jóvenes, a menudo la miraban con una mezcla de curiosidad y asombro, mientras otros continuaban con sus risas sutiles. La lucha de su vida se manifestaba en cada interacción. La sociedad la veía como una intrusa en un mundo académico, un rincón que parecía reservado únicamente para aquellos con un pasado más convencional. Después de demasiadas semanas de constancia, se presentó la oportunidad de un ejercicio práctico, un proyecto de investigación para aplicar lo aprendido. Le pidieron que eligiera un tema de su interés. Sin dudar, Esperanza decidió estudiar el efecto de ciertos contaminantes ambientales en los ecosistemas locales. Era un tema que la apasionaba, pero también traía consigo el peso de la responsabilidad. Había en juego un eco de su propia historia, la afectación de su barrio, donde los árboles marchitos y el aire enrarecido hablaban de un pasado que su comunidad prefería ignorar. La preparación del proyecto fue un camino de autodescubrimiento. Pasaba horas en la biblioteca buscando información, experimentando con protocolos científicos que le eran completamente nuevos. Con cada descubrimiento, sentía que recuperaba fragmentos de su identidad perdida. La limpiadora comenzó a transformarse en investigadora. Se dio cuenta de que no solo estaba estudiando, sino que estaba contando su historia a través de la ciencia. Sin embargo, al presentar su proyecto ante sus compañeros, la ansiedad volvió a apoderarse de ella. Las voces del pasado clamando «no eres suficiente» resonaban en su mente. Pero al observar la curiosidad genuina en los ojos de algunos de sus compañeros, sintió un destello de valentía. A pesar de su tremendo nerviosismo, compartió su historia personal sobre el impacto de la contaminación, sin temor al que dirán. Quería que entendieran que detrás de cada dato había una vida afectada. El final de su exposición fue un torbellino. El aplauso que recibió fue diferente, estaba impregnado de reconocimiento y, para su sorpresa, admiración. En lugar de huir de sus orígenes, se había atrevido a presentarlos. Sin embargo, cuando regresó a casa, la realidad de su mundo la golpeó. Necesitaba dinero para ayudar con las cuentas, sus hijos esperaban algo más de ella. ¿Podía realmente equilibrar su nueva identidad con las responsabilidades que la esperaban al cruzar la puerta? La pregunta resonó como un eco dividiendo su ser. ¿Podría desafiar las expectativas y crear un camino en el que ambos mundos coexistieran? Con una nueva determinación y el eco del aplauso aún vibrando en su mente, Esperanza se enfrentó a su próximo reto. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría su vida. ¿Qué camino elegiría? La mañana siguiente, Esperanza se despertó con un torbellino en su mente. Las palabras del profesor resonaban, pero también el peso de las responsabilidades que la esperaban. La necesidad de sumar dinero para la casa la mantenía en una balanza inestable.
Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, se preguntaba si podría encontrar un equilibrio entre su trabajo como madre y el camino hacia un futuro académico. Ese día, las clases estaban programadas para ser intensas, pero en su mente solo había espacio para la incertidumbre. La idea de seguir persiguiendo sus estudios parecía cada vez más una quimera. Sin embargo, su decisión de seguir adelante se reforzó en cada momento que recordaba la aceptación que sintió al presentar su proyecto. A medida que sus compañeros la veían con nuevos ojos, Esperanza comprendió que su historia podía significar algo más que su origen. Durante el almuerzo, se reunió con su grupo de estudio, un espacio donde su voz estaba comenzando a ser escuchada. Los jóvenes debatían ideas audaces sobre el impacto social de los problemas ambientales. Fue allí donde, a pesar del temor y la vulnerabilidad, compartió su inquietud sobre el tiempo que le robaban sus responsabilidades diarias. La sensación de rendirse estaba al acecho. Pero en lugar de compadecerla, sus compañeros la alentaron a que buscara formas de combinar ambas realidades. «Podrías investigar sobre subvenciones o programas para adultos», sugirió una de ellas. «Hay recursos para personas que buscan aprender y trabajar al mismo tiempo». Esperanza se quedó en silencio, reflexionando. La chispa de una idea había sido encendida, pero el camino hacia la implementación parecía arduo. La escasez de tiempo, sumada a las tareas diarias, amenazaba con sofocar cualquier impulso de acción que pudiera surgir. Sin embargo, su determinación se afianzaba cada vez más. La ignorancia se vislumbraba como el enemigo que debía vencer. Comenzó a investigar en línea, buscando programas que ofrecieran horarios flexibles o enseñanzas a distancia. Cada enlace que abría era un paso cotidiano hacia su futuro. Empezó a definir un plan que le permitiría colaborar con su trabajo en casa. La transición de limpiadora a investigadora no solo era un título académico, era un cambio radical en su identidad, un desafío a los estándares que perjudicaban su valía. Ansiosa por aprovechar cada información que extraía, dedicó noches después de su turno de limpieza a leer sobre oportunidades educativas. El conocimiento se estaba convirtiendo en su aliada. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que la ansiedad y el cansancio la llegaban a abrumar. Un día, después de una larga jornada, se sentó en la cama de sus hijos y sintió que la falta de sueño y la presión la empujaban al borde de la impotencia. «¿Qué haces, Esperanza?», se preguntó en un monólogo interno, luchando entre lo que debía y lo que deseaba. Fue en esa lucha que identificó un talento oculto, su capacidad para organizarse. Si podía manejar múltiples tareas en casa, ¿por qué no utilizar esa habilidad para estructurar su tiempo de estudio? Comenzó a esbozar un horario, dedicando momentos específicos para cada aspecto de su vida. En su mente, empezó a visualizar la limpiadora que podría convertirse en investigadora, articulando un camino en el que sus dos mundos podían coexistir. Pero la presión seguía cruzando su mente como un fantasma incesante. Algo había inesperadamente cambiado en ella, dejó de sentir la necesidad de encajar y comenzó a creer en su derecho a tomar espacio. Aquel empoderamiento la llevó a un despertar vital. Sin embargo, cuando comenzó a compartir sus avances con su familia, se llevó la sorpresa de la desconfianza. Su pareja, incrédula, cuestionó su voluntad de seguir un camino tan incierto. Fue un golpe directo a su cercanía familiar, y la lucha emocional la asaltó nuevamente. La tarde se convirtió en una batalla interna, donde la necesidad de ser comprendida se enfrentaba al deber de seguir adelante. ¿Qué significado tendría su crecimiento si no podían apoyar su viaje? El eco de las dudas reapareció, ahora con una voracidad renovada. ¿Sería capaz de desafiar no solo a la sociedad, sino también a su círculo íntimo? El camino hacia adelante se volvía más complicado. La posibilidad de que las decisiones que había tomado empezaran a afectar de manera negativa sus relaciones personales planteó una nueva pregunta:
¿El sacrificio profesional merecería la pena si al final perdía lo más preciado que tenía? El momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. ¿Podría encontrar el coraje para alzar su voz una vez más y reclamar su derecho a ser más de lo que la gente veía? La semana avanzaba y, con cada día, la presión se intensificaba. Esperanza despertaba más temprano, una rutina que la llenaba de temor y determinación al mismo tiempo. Mientras el reloj marcaba las horas, su mente desbordaba proyectos que solo existían en su puño apretado. La organización que había comenzado a establecer se convertía en su cable a tierra, pero también revelaba la fragilidad de sus deseos. Había momentos en que la duda la envolvía, como un abismo que amenazaba con tragarse su esperanza. El día de la presentación de su proyecto estaba cada vez más cerca y en los pasillos de la universidad, las conversaciones giraban en torno a las aplicaciones de las ideas que planteaban sus compañeros. Esperanza sentía la energía de la competencia pero, al mismo tiempo, se movía en un terreno que parecía ajeno. Sin embargo, algo había comenzado a florecer. Muchos empezaban a reconocer su voz en discusiones que antes le parecían inalcanzables. A medida que se entregaba a sus estudios, empezó a notar pequeños cambios en su forma de interactuar. Se sentía más segura, más dispuesta a desafiar las opiniones que no resonaban con su nuevo propósito. Pero la sombra de la desconfianza en su hogar seguía como un eco persistente. Las noches eran largas, y mientras sus hijos dormían, la tensión se agolpaba en su pecho. Había dejado de lado su papel de espectadora y había tomado un lugar de acción y desafío, algo que sus allegados no parecían comprender. Un día, mientras trabajaba en su proyecto, recibió un mensaje de un compañero que le indicaba sobre una exposición donde se premiarían ideas innovadoras en el ámbito social. Se encendió una chispa en ella: esta es mi oportunidad. Sin embargo, el impulso inicial pronto se vio nublado por la ansiedad. ¿Tenía realmente algo que ofrecer? ¿Estaría a la altura de las expectativas? Aprovechando su capacidad organizativa, empezó a delinear las ideas que habían ido tomando forma en su mente. Pasó horas indagando, recopilando datos, construyendo un argumento sólido que entretejía su historia personal con la temática social del proyecto. Mientras escribía, sentía que cada palabra se convertía en un ladrillo que construía su nueva identidad. No obstante, el verdadero desafío llegó cuando decidió compartir su intención de participar en la exposición con su pareja. La decepción inmediata en los ojos de él la golpeó como un balde de agua fría. «Es un desperdicio de tiempo», su pareja dijo con un tono que desnudaba su incredulidad. «No podemos permitirnos eso». Las quejas y la falta de apoyo fueron como puñales en su ánimo recién reconquistado. No había un salvador a la vista, y cada palabra negativa se sentía como una cadena que trataba de anclarla en un lugar del que creyó que podía escapar. A pesar de todo, a partir de sus miedos y dudas, emergió un entendimiento: el compromiso de su familia no dependía exclusivamente de su participación en la exposición, sino de su capacidad para creer en su propio valor. Y aunque el deseo de aprobación siempre la había acompañado, se dio cuenta de que este camino requería un sacrificio personal más allá de las limitaciones externas. Con el corazón latiendo en su pecho, al día siguiente se dirigió a la universidad para inscribirse en el evento. En ese momento, una oleada de determinación la invadió. Sabía que muchas cosas estaban en juego, pero había llegado a un punto donde ya no podía permitirse retroceder. La idea de entregar el proyecto era tan aterradora como liberadora. No solo estaba proyectando su conocimiento, sino también su propia valía. En las horas previas a la exposición, un nuevo dilema se presentó: si las cosas no salían como ella esperaba, ¿cómo lo asumiría? Hacía tiempo que había decidido enfrentar sus miedos, pero aquello era diferente. La balanza del éxito y el fracaso comenzaba a inclinarse nuevamente para confrontar su autoconcepción. Al mirar al espejo antes de salir, se sintió como una guerrera ante la batalla. Había dejado de ser únicamente
Una madre y una limpiadora, ahora era una aspirante a innovadora, dispuesta a desafiar todos los estándares establecidos. Pero mientras cerraba la puerta detrás de ella, una pregunta resonó en su mente: ¿sería capaz de transformar su universo, no solo para ella, sino también para aquellos que no creían en sus sueños? La respuesta la aguardaba, así como los aplausos del público o el silencio del fracaso. El momento decisivo se acercaba, y con él, la posibilidad de una nueva vida. Esperanza ajustó su blusa mientras se encontraba frente al auditorio. El corazón le latía desbocado, una combinación de adrenalina y miedo que la mantenía alerta. La atmósfera, impregnada de expectativas, le recordaba que estaba a un paso de cruzar la línea que definía su antiguo yo y el futuro que tanto anhelaba. Su mente era un torbellino que alternaba entre estruendos de inseguridad y destellos de valentía. Era hora de que su voz resonara. Al caminar hacia el escenario, notó las miradas de los asistentes. Un mar de rostros, algunos curiosos, otros ansiosos. Ese momento era más que una simple presentación, era una afirmación de su derecho a soñar y a ser vista. La marea de dudas le hizo cuestionar si todo el esfuerzo valdría la pena. ¿Podría comunicar sus ideas efectivamente? ¿Se sabría conectar con quienes la escuchaban? Se plantó en el centro, respiró hondo y sintió como un torrente de determinación reemplazaba poquitito a poco su ansiedad. Era un momento histórico, la concreción de meses de trabajo arduo y introspección. Al observar los rostros en la audiencia, se recordó a sí misma las noches en vela y las discusiones no resolutivas en casa, sabía que ese era su momento para reescribir la narrativa de su vida. Al comenzar su presentación, sus palabras fluyeron casi inconscientemente, como si la misma esencia de su experiencia brotara para conectarse con los demás. Cada anécdota, cada dato, estaba diseñado para resonar, no solo en un ámbito académico, sino en lo más profundo de la humanidad compartida. La emoción que había mezclado con la lógica, cultivó una conexión palpable con el público. Sin embargo, en medio de su exposición, un repentino ataque de inseguridad la asaltó. Se sintió vulnerable, expuesta a la crítica. La voz de su pareja reverberó en su mente: es un desperdicio de tiempo. Sin embargo, esta vez, esas palabras no la doblegaron. En lugar de absorbérselas, las transformó en combustible. Decidió alinear su pensamiento: no presentaba para recibir validación, sino para dejar una huella, una obra que evidenciara su esfuerzo y el cambio que había en su interior. A medida que terminaba, el confinamiento que había sentido en su hogar empezó a disolverse. Escuchar el murmullo del reconocimiento de la audiencia fue un bálsamo para sus heridas. No se trataba de una validación externa, sino de una revelación interior. Se dio cuenta de que su voz tenía peso, que su historia era digna de ser contada. En aquel instante, se sintió igual a los que alguna vez la despreciaron. La determinación había pasado de ser una idea a convertirse en su identidad. Al concluir, una ola de aplausos llenó el auditorio. La sensación de triunfo la abrazó, una combinación de alivio y orgullo. La pregunta que la había atormentado durante semanas ahora parecía insignificante: había sido capaz de enfrentar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias limitaciones internas. Sin embargo, lo que todavía resonaba en su mente era el eco de su pareja. La reconciliación con su vida personal sería igual de desafiante que enfrentarse a su miedo al fracaso. La victoria en el escenario no la libraría de los dilemas en casa, de hecho, era solo el comienzo de un nuevo enfrentamiento. Mientras se retiraba del escenario, sintió que aún había más por descubrir en su viaje. Las posibilidades se expandían ante ella y los conflictos en su vida personal se convertirían en la nueva batalla a enfrentar. La pregunta que la abrumaba ahora tenía una tonalidad diferente: ¿cómo podría balancear su autoafirmación con el rol que había asumido en su hogar? Esa noche, después de la quietud de la celebración, sabría que el verdadero viaje apenas comenzaba. Esperanza se sentó en una esquina del salón tras la ovación.
Las luces disminuyeron y la emoción comenzó a desvanecerse, pero el eco de aquel momento resonaba intensamente en su interior. Sintió una mezcla de euforia y ansiedad, como si un nuevo mundo se hubiera abierto ante ella, pero las sombras de su vida cotidiana aún se cernían a lo lejos. Los aplausos se convirtieron en un murmullo indistinto, y su mente viajó a casa. Imaginó las conversaciones que debía mantener con su pareja. Sabía que cualquier intento de compartir su experiencia sería recibido con escepticismo. La expectativa de sus palabras resultaría en preguntas implacables. ¿Valió la pena? ¿Sigues persiguiendo sueños imposibles? Decidida a no dejar que las dudas la paralizaran, Esperanza se movió por el camino del autodescubrimiento que había comenzado esa tarde. Se propuso empezar a planificar su futuro, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. La satisfacción de la presentación le dio claridad sobre lo que anhelaba, ser reconocida no solo como la limpiadora ordinaria, sino como una mujer capaz de lograr lo extraordinario. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa. Su pareja la esperaba en el sofá, con la expresión de quien anticipa una discusión. Esperanza respiró hondo antes de abrir la conversación. Hoy di una charla. Hablé sobre mis experiencias, lo que he aprendido en esta carrera, comenzó, sintiendo cómo las palabras empezaban a expandirse en su pecho. La reacción fue inmediata y cortante. ¿Y eso para qué? Nadie va a escucharte. Estás desperdiciando tu tiempo. Cada frase, un golpe directo al corazón de su autoestima. Sin embargo, por primera vez, no buscó justificarse. En lugar de eso, se preguntó, ¿por qué debería justificarme? ¿Quién define mi valor? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente seguía activa, necesitaba un plan, algo que pudiera usar para sacudir el cúmulo de incertidumbres que la rodeaban. No podía cambiar a su pareja, pero sí podía ser quien realmente quería ser. Comenzó a escribir una lista, asistir a más talleres, conectar con otras personas que compartieran sus intereses, explorar su creatividad. Había algo dentro de ella deseando salir, y se negó a reprimirse otra vez. Con el tiempo, la idea de ofrecer talleres sobre desarrollo personal se fue abriendo paso. Compartir su viaje, no solo el dolor y la incertidumbre, sino también el brillo del descubrimiento, era algo que la atraía. Podía ser una guía, una inspiración. Esa idea empezó a crecer dentro de ella, inyectando una nueva energía en su vida. Sin embargo, aún tenía que lidiar con las barreras que se interponían entre su sueño y la realidad. En su mente, se presentó un dilema: ¿debería seguir adelante con sus planes y arriesgarse a un conflicto mayor en su hogar, o conformarse con el papel que le habían asignado? Al día siguiente, se despertó con una convicción renovada. Se preparó con un propósito claro, con la imagen de un futuro donde la autoafirmación y su rol como persona valiosa coexistieran. Cuando salió a la calle, una idea impactante surgió en su mente. Si no podía llevar a su pareja a comprender su valor, quizás podría presentar su trabajo de manera que todos alrededor de ella lo apreciaran de la misma forma. Quizás era hora de diseñar un taller que no solo hablara de su historia, sino que también incorporara elementos que resonaran en todos, creando un espacio para que otros como ella también sean vistos. Mientras daba ese primer paso hacia un nuevo capítulo, sintió que en su pecho ardía una chispa de determinación. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero la pregunta que ahora se presentaba era electrizante: ¿quién se atrevería a unirse a ella en esta nueva ruta de autodescubrimiento? La oportunidad de impactar la vida de otros estaba a su alcance, pero las historias de quienes se cruzarían en su camino prometían ser igual de transformadoras. La mañana siguiente, Esperanza despertó con una mezcla inusitada de energía y determinación. El sueño de llevar a cabo su taller había tomado forma en su mente como una imagen vibrante, cada detalle se iluminaba en su imaginación, desde el espacio donde lo llevaría a cabo hasta los ejercicios que planeaba implementar.
Sabía que no podría hacerlo sola, y decidida a formar un equipo, se adentró en las redes sociales en busca de grupos relacionados con el desarrollo personal y autoayuda. Los primeros presagios de éxito aparecieron cuando se unió a un grupo local. Allí conectó con otras mujeres que habían enfrentado adversidades similares, y su entusiasmo por compartir experiencias fue el impulso perfecto para establecer relaciones significativas. Las interacciones fueron fluidas, llenas de anécdotas y risas, pero también de vulnerabilidad. Cada conversación le proporcionaba la certeza de que no estaba sola en su lucha. Conectando con su nueva red, Esperanza empezó a formular la estructura de su taller. Pensaba en las dinámicas que podrían ayudar a los participantes a expresar sus sentimientos y experiencias de manera auténtica. Cada idea que anotaba la llenaba de energía, tenía el poder de construir un espacio donde otros pudieran ver su propio valor. Sin embargo, hubo momentos de inseguridad. ¿Acaso realmente podía motivar a otros? Esa voz interior, a veces crítica y escéptica, surgía en los momentos menos esperados. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión con un grupo inicial de posibles participantes en un café, notó las manos temblorosas. La presión de no cumplir con las expectativas comenzaba a invadirla. La pregunta era clara: ¿podía realmente ser la guía que otros necesitaban? Decidida a confrontar su ansiedad, optó por volver a centrarse en su visión. Cerró los ojos brevemente y recordó su primera charla, cómo había elevado su voz y compartido sus miedos. Ese recuerdo la ancló. En la reunión, las mujeres compartieron sus historias y aspiraciones. Esperanza facilitó el encuentro como una oradora que había encontrado su pasión, guiando a cada participante hacia la validez de sus relatos. Las miradas se centraban en ella, y allí, bajo la luz tenue del café, se dio cuenta de que estaba en su elemento. Las dudas se desvanecieron, y en su lugar emergió un reflejo de confianza que antes parecía inalcanzable. Después de varias reuniones, Esperanza se decidió a dar un paso más: reservar un espacio adecuado para el taller. El proceso de planificación se sintió abrumador, pero al mismo tiempo liberador. Cada decisión que tomaba la acercaba a su propósito, y a medida que se acercaba la fecha, la adrenalina y el miedo en su interior se entrelazaban en una danza complicada. A medida que el día del taller se acercaba, esperanzas y temores cohabitaron en su mente. Se preguntó si su pareja había cambiado en algo, si podría ver cómo su trabajo significaba más que una simple búsqueda de atención. Pero al mismo tiempo, se reafirmó en su convicción de que no necesitaba la validación de nadie más. La cena previó la noche antes del primer encuentro. En la mesa, el silencio pulsante fue reemplazado por preguntas disimuladas. Esperanza intentó abrirse, compartir su emoción, pero la respuesta fue un susurro de desinterés. En su interior, la tristeza amenazaba con invadir su determinación. Sin embargo, no se permitiría caer en el juego del desánimo de nuevo. Estaba decidida a ser la arquitecta de su propio destino, un destino que prometía no solo ser parte de su vida, sino potencialmente impactar las vidas de muchos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la idea de la próxima jornada la envolvía como una mantita de seguridad. La pregunta de quién se uniría a ella en esta travesía empezaba a tener una respuesta. En su mente se repetía un mantra: todo esfuerzo tiene su valor, todo camino tiene su recompensa. Y mientras una nueva meditación se instalaba en su rutina de noche, notó que en el fondo de su alma, un fuego incipiente le indicaba que los desafíos por venir eran solo etapas para forjar su legado. La incertidumbre la acompañaría, pero esta vez, había algo más: la búsqueda de una voz auténtica. El día del taller estaba a la vista, y con ello, una asombrosa revelación: su historia podría ser el catalizador para el cambio, pero había algo más por descubrir. La verdadera transformación, tal vez, comenzaría con sus propias limitaciones. ¿Qué pasaría si lo que tenía que ofrecer era mucho más profundo de lo que alguna vez imaginó?
Esperanza despertó antes del amanecer, el eco de la noche anterior todavía resonando en su interior. La ilusión que había cultivado en las últimas semanas le proporcionaba una energía renovada, una llama que ardía con intensidad. El día del taller finalmente se había convertido en una realidad, y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo no solo para ella, sino para todas las mujeres que se animarían a asistir. Mientras se vestía, un remolino de pensamientos giraba en su mente. Cada prenda que elegía era estratégicamente pensada, no solo para verse bien, sino para proyectar una imagen de confianza. Sabía que debía presentarse como un reflejo de la fortaleza que quería inspirar en los demás. Sin embargo, en su interior, las dudas volvían a asomar. ¿Sería capaz de sostener la atención de su audiencia? ¿Podría convertir su propia vulnerabilidad en un puente hacia la transformación de cada una de ellas? Al llegar al espacio reservado, la atmósfera le pareció densa, cargada de una mezcla de anticipación y temor. La decoración era acogedora, pero en ese momento, todo parecía un abismo. Mientras organizaba las sillas en círculo, su mente se llenó de voces, cuestionando su capacidad. En un intento por calmarse, recordó las historias compartidas en las reuniones previas. Cada una de esas mujeres había confiado en ella, su vulnerabilidad se había convertido en el hilo conductor que tejía el propósito del taller. Cuando el reloj dio la hora, las participantes comenzaron a llegar. La vista de cada rostro, lleno de expectativas y anhelos, iluminó su espíritu. Esperanza respiró hondo y sonrió, dispuesta a romper sus propias limitaciones. La apertura del taller fue corta, pero su mensaje resonó. Hoy somos aquí para redescubrirnos. No se trata de ser perfectas, sino de ser auténticas. Aquel mantra se convirtió en el eje del encuentro. A medida que las dinámicas avanzaban, la energía del grupo era palpable. Esperanza se movía entre ellas, ofreciendo espacios de reflexión y ejercicios de escritura. Notaba cómo cada palabra surgía con fuerza, el ambiente se transformaba en un mar de emociones compartidas. Cada risa y lágrima ganaban protagonismo, y, al mismo tiempo, ella se sentía como un faro en medio de la tormenta. En uno de los ejercicios más intensos, les invitó a compartir una historia personal que las marcara. Una mujer, con voz titubeante al principio, comenzó a desnudarse emocionalmente. Con cada palabra, su relato resonó cada vez más fuerte. Esperanza sintió como su propio corazón se aceleraba, un chispazo de empatía la envolvía. ¿Era posible que su experiencia pudiera dar voz a verdades más profundas? Ahí, frente a todas, la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una valiosa conexión. El taller avanzó de manera inesperada. En momentos de silencio, comenzaron a surgir talentos ocultos. Una participante comenzó a recitar poesía, otra contó anécdotas entre risas. Pronto, Esperanza se dio cuenta de que su papel no era el de la protagonista, sino el de una facilitadora que había creado un espacio donde cada voz podía resonar. Se sintió invadida por un sentido de logro que jamás había anticipado. Sin embargo, una inquietud se colaba entre las olas de éxito. Las historias impactantes contadas despertaron un eco dentro de ella, un recordatorio de sus propias luchas no resueltas. Justo cuando pensaba que había superado su miedo, el momento culminante se la presentó. Aquí, en este espacio, no debía solo ser la guía, sino reconocer sus propios talentos. A medida que el taller llegaba a su fin, las mujeres intercambiaron números de contacto, prometiendo seguir alimentando el vínculo creado. Pero en el fondo de la mente de Esperanza, una voz insistía, ¿podía continuar explorando y desarrollando su propio potencial? De repente, todo el proceso se volvió una fase transformadora personal. Había encontrado en esa experiencia mucho más de lo que había imaginado. Y justo cuando pensó que había tocado fondo, las últimas palabras de una de las participantes le dejaron una huella imborrable. Todo este tiempo he buscado cambiar mi vida, pero quizás,
solo quizás, lo que realmente necesito es descubrir quién soy realmente. Sintiéndose inspirada, Esperanza entendió que su camino no terminaba aquí. La búsqueda de su propia voz, su verdadero talento, apenas empezaba. Quedaba un paso por dar, enfrentarse a sus miedos, y quizás, coraje para abrir un nuevo camino en su vida. ¿Qué descubrimientos seguirían revelándose en su viaje personal? El eco de las risas y las historias compartidas aún resonaba en la mente de Esperanza mientras abandonaba el espacio del taller. Aunque se sentía satisfecha, la sensación de vacío que a veces la acompañaba emergió, haciéndose más evidente. Se dio cuenta de que había disfrutado de ser la facilitadora, de permitir que otros brillaran, pero eso también la había llevado a cuestionar su propio brillo. ¿Quién era ella realmente detrás de ese papel? La revelación despertó en ella un deseo insaciable de profundizar en sus habilidades, de descubrir lo que tenía que ofrecer. Esa noche, en la soledad de su hogar, tomó varias hojas en blanco y un bolígrafo. Comenzó a escribir una lista de sus talentos y habilidades. Tempranamente, sintió un nudo en el estómago al mencionar el análisis y la comunicación. Al darse cuenta de que había dejado de lado su pasión por la escritura, su mano tembló al anotar esta faceta que había considerado olvidada. Tomar ese papel y un bolígrafo se convirtió en un acto de valentía. ¿Cuánto tiempo había dejado de lado su propio crecimiento en pos de los demás? Después de reflexionar, se dio cuenta de que había abrazado el miedo por demasiado tiempo. La vida a veces preparaba pruebas para allanar el camino hacia el autodescubrimiento. Determinada, decidió dejar de vivir en la sombra de las expectativas ajenas. Ser auténtica significaba también aceptar su luz, por tenue que ésta pudiera parecer. Hacer eso exigía no solo braveza emocional, sino también un compromiso profundo con su futuro. Al día siguiente, Esperanza buscó la manera de incorporar la escritura en su vida diaria. Se comprometió a trabajar en un pequeño proyecto personal que había postergado, una serie de relatos inspirados en mujeres como las que había conocido en el taller. Quería compartir sus historias y sus luchas, pero también sus victorias. El arte, pensó, podía ser un vehículo poderoso para unir experiencias. En la creación, encontró la posibilidad de sanar sus propias heridas. Sin embargo, mientras avanzaba en su proyecto, se sentó sumida en dudas nuevamente. ¿Estaba realmente lista para compartir su voz? Paseó por el parque cercano en busca de claridad. Observó a los niños jugando, a las parejas paseando y a las personas solas con un café humeante. La vida continuaba, implacable, a su alrededor. Entre ese bullicio, se sintió extraña, como si todos estuvieran un paso adelante en su viaje, y ella estuviera atrapada en la indecisión. Este sentimiento la llevó a conocer un inquietante mensaje de su mentor: las palabras tienen poder, pero el miedo puede ser un enemigo feroz. A veces, solo hay que romperlo a base de acción. Hechas las promesas de cambio, la siguiente tarea de Esperanza fue confrontar a su miedo más grande: presentar su material en un pequeño café, donde personas vulnerables podrían escucharla. La idea de expresarse públicamente le hacía temblar las manos, pero también despertaba una chispa de emoción en su interior. Hacerlo significaría abrir su corazón, arriesgando la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Se sentó en la mesa del café, rodeada por el murmullo de las conversaciones ajenas. Podía sentir su corazón latir en su pecho como un tambor. Con cada respiración, la mezcla de ansiedad y anticipación se intensificaba. Había personas que la miraban, ¿qué pensarían de ella? Al final, tomó la decisión de seguir adelante. A lo largo del café, el ruido de fondo se desvaneció. Fue un salto hacia un abismo desconocido, y, justo entonces, recordó las palabras que habían resonado tan fuerte en su taller: no se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica. La autenticidad era el verdadero talento que comenzaba a florecer en su interior.
Al cerrar su cuaderno y levantarse, su determinación la llevó a caminar hacia el micrófono. Una vez frente a él, se sintió respirando su verdad. Lo que no sabía era que esta decisión marcaría el inicio de una transformación que la llevaría a confrontar no solo su propia voz, sino a descubrir traumas más profundos que aún requerían sanación. Mientras estaba allí, sintió el peso de la incertidumbre. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría para ella? Pero antes de que pudiera articular la primera palabra, un rostro familiar en la multitud captó su atención. Era alguien del pasado, una figura que había estado presente en los momentos más oscuros de su vida. ¿Qué significaría su aparición en este preciso instante? El aire estaba lleno de anticipación mientras Esperanza miraba a la multitud, sintiendo la intensidad de sus miradas. Esa figura conocida incitó en ella una reacción inesperada, un torrente de recuerdos que se entrelazaban con su actual búsqueda de autenticidad. Era un antiguo compañero de la escuela, alguien que había presenciado su lucha y sus sueños perdidos, un eco del pasado que ahora resonaba con su nueva realidad. La oportunidad de hablar se presentaba como una forma de cerrar ciclos, de tomar las riendas de su historia de una vez por todas. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz resonó, clara y poderosa. Compartió no solo su viaje, sino cómo cada desafío la había moldeado en la mujer que era ahora. Habló de sus sueños, sus fracasos y su renacimiento, donde la vulnerabilidad había sido su aliada. La conexión con el público se hacía palpable, las risas y lágrimas eran el reflejo de un camino compartido, una experiencia humana común. Con cada palabra, ese viejo compañero la observaba atentamente, reconociendo su transformación profunda. A medida que avanzaba en su narración, sintió que no solo contaba su historia sino que le daba voz a todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Era en ese momento que comprendió que su talento no solo residía en su capacidad de hablar, sino en su habilidad de conectar, inspirar y motivar. Cuando terminó su intervención, el aplauso estalló, como un torrente de energía que validaba todo lo que había trabajado por alcanzar. Había conquistado no solo el escenario, sino una parte de sí misma que había estado ahogada en las dudas y temores del pasado. A pesar de no tener la aprobación de su pareja, seguía adelante, reafirmándose en su valor cada vez que comunicaba su valía. Después de su presentación, el antiguo compañero se acercó, sus ojos llenos de admiración. Esperanza, no te he visto desde la escuela. No puedo creer cómo has crecido. Tu historia es poderosa. Las palabras no solo resonaron en su mente, sino que calaron en su ser como un bálsamo. Esa validación externa, mucho más que un cumplido, venía de alguien que había estado allí, que había visto su transformación. Al día siguiente, al regresar a casa, la atención de su pareja era diferente, lo vio no solo a él, sino a la persona que había sido y a la que aún tenía que reconocer. Cuando éste le preguntó sobre la charla, esperando una respuesta platónica, Esperanza tomó una decisión consciente. Decidiría abrirse a su pareja sobre la experiencia, transmitirle no solo el éxito, sino cómo se había sentido al tener un espacio donde su voz importaba. Hoy fui al café, hablé de mí y de todo lo que me ha costado ser la mujer que soy, dijo con firmeza. Fue liberador. Por primera vez, pude sentir que estoy construyendo mi futuro, no solo para mí, sino también para nuestros hijos. Al ver las expresiones cambiantes en el rostro de su pareja, no solo anticipó respuestas críticas, sino una posibilidad de entendimiento. Podía sentir que, aunque la relación estaba marcada por la desconfianza, había un hilo de esperanza. No fue inmediato, pero las conversaciones surgieron y Esperanza se abrió a compartir sus vulnerabilidades y los miedos que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Con cada diálogo, con cada revelación, esa chispa de comprensión se fue encendiendo, transformando las discusiones tensas en nuevas oportunidades de conexión. A medida que pasaban las semanas, la vida de Esperanza continuaba transformándose.
Se registró en una serie de talleres sobre comunicación efectiva y liderazgo, expandiendo su conocimiento y su confianza. Aportó a su comunidad un nuevo proyecto, espacios de diálogo para mujeres que buscaban expresar su verdad y compartir su luz. Las historias que surgían en esos encuentros resonaban en el corazón de quienes asistían y no podían evitar sentir que sus voces eran valiosas, que sus experiencias eran dignas de ser contadas. El crecimiento de Esperanza fue palpable, se convirtió en un catalizador de cambio en su círculo cercano y en su hogar. La relación con su pareja seguía evolucionando, enfrentando altibajos, pero había en ellos una nueva habilidad para escuchar y ser escuchados. Ambos aprendieron a convertirse no solo en compañeros, sino en cómplices de sus respectivos viajes. Finalmente, llegó el día de su segundo taller, y aunque la ansiedad la invadía, había una confianza en su interior que la acompañaba. La sala se llenó rápidamente, y vio en los rostros de las asistentes algo que nunca antes había identificado, la misma búsqueda de autenticidad que sentía en su interior. Esperanza sonrió, dispuesta a guiarlas hacia su propia transformación, armada con el conocimiento de que su voz podía generar impactos significativos. Al finalizar la sesión, se sintió más completa que nunca. Con cada historia compartida, con cada risa y lágrima que resonaba en la sala, Esperanza había logrado no solo reconectar con su esencia, sino también demostrar que su historia y su voz eran un regalo. Había desafiado las prohibiciones de su pasado y, en el camino, encontró el propósito. La transformación de Esperanza llegó a ser un testamentario de lo que significa desafiar las limitaciones. Había convertido sus recovecos de duda en oportunidades de crecimiento, armándose de una confianza inquebrantable. Su viaje apenas comenzaba, cada día traía nuevos desafíos, pero ella sabía que estaba profundamente conectada consigo misma y lista para seguir avanzando. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas sean inspiradas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúa ya.